bendecimos, glorificamos tu glorioso nombre en este día, Padre, suplicando, Señor, tu asistencia en esta clase que hemos de tener. Padre, sin ti nada podemos hacer, necesitamos tu asistencia en esta clase de capacitación ministerial para mis amados hermanos y todo aquello, Señor, que a ti te plazca, pues, bendecir con esta palabra, Padre. Te pido que sea con nosotros y que todo, Señor amado, sea para tu gloria, que tú seas muy exaltado, Padre. Amén. Ayúdame, Padre, a poder expresarlo, ilumina mi entendimiento, mi corazón, de tal manera que podemos entender el principio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor. Ayúdanos. El tema que quiero abordar es la consejería y la depresión. Una clase, dicho sea de paso, que no le haremos justicia a este tópico que tiene tantas ramificaciones. Solamente quisiera sembrar una pequeña semilla y que ustedes puedan a partir de hoy, porque ciertamente se van a acercar personas a nosotros que dicen que están deprimidas, o nosotros mismos en alguna otra etapa de nuestra vida hemos pasado etapa de la depresión, ¿verdad? Para introducir, ¿cómo se podía definir la palabra depresión? Si le pregunto a usted, ¿se ha sentido usted alguna vez deprimido? Definitivamente, todos nosotros nos hemos sentido deprimidos en un momento dado en nuestras vidas. Y vamos a establecer y vamos a derrumbar esa idea. Los cristianos no se deprimen. No me vengan a mí con ese cuento de que los cristianos no se deprimen, porque es un estado que toda persona pasa. A veces queremos usar, ¿cómo le puedo decir? Queremos poner como esas ideas de una super espiritualidad. Yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, lea los Salmos, lea particularmente, estudie la vida de David, y dígame a alguien qué estaba aconteciendo en la vida de David después que tomó a Betsabé como mujer cometiendo adulterio, mandó a matar a su esposo Urías Eteo, y luego cuando fue confrontado por Natán el profeta, antes de ser confrontado por Natán el profeta, que nosotros lo vemos, y él habla de que sus huesos estaban secos, no tocaba el arpa, su lengua se pegaba a su paladar. ¿Qué estaba pasando en la vida de David? Bueno, David estaba pasando por un ciclo depresivo, que le voy a ilustrar. Y lo primero que yo quiero decir es que no existe evidencia de que la depresión tenga una causa orgánica. Esto es muy importante. Depression, there's no evidence that depression has an organic base. Wow. Eso es lo primero. O sea, que la depresión, vamos a decir, es una enfermedad. You know, how do you catch it? ¿Cómo se transmite como un virus? Lo primero es que hay que entender es que la depresión no tiene. Ahora, la depresión tiene efectos sobre el cuerpo, es diferente. Si una persona está deprimida, esa depresión afecta a su cuerpo. It has a psychosomatic effect. Pero the root of it is not organic. There's no evidence. There's no medical evidence for that. No hay evidencia médica de todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que entonces
Primeramente, lo primero que queremos decir es cómo es que se deprimen la persona. ¿Cómo es que una persona, digamos que está bien? ¿Cómo es que la persona llega a una etapa de depresión? Y yo quiero que entendamos la diferencia entre depresión, o just like you feel down, the blues. Eso no es depresión. Todos tenemos una etapa en nuestra vida que nos sentimos un poquito, como decimos en inglés, I feel down, me siento como... Eso no es depresión, porque todos pasamos por eso, ¿verdad? Pero eso es diferente, porque we all go through that. Pero estoy hablando ahora, cuando una persona realmente está en una etapa cuando la persona está en una etapa de depresión, está completamente paralizada, neutralizada, no se mueve, no hace nada. Entonces, la manera de poder entenderlo es que bíblicamente hablando, porque yo no puedo ir, por ejemplo, yo podía ir y consultar mis libros viejos de psicología. Cuando estudié aquí cogí cursos de psicología, ¿verdad? En una universidad. Podía ir a esos volúmenes y comenzar a buscar definiciones. Yo no voy a hacer eso. Podía ir también al internet y hacer un research, una búsqueda, y comenzar a leer un montón de teorías sobre el tema. Pero me temo que si yo hago eso, me voy a desviar del camino. Y la mejor manera de nosotros poder aprender es verlo por medio de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo es que de repente una persona se encuentra en un estado de depresión? La manera que eso acontece es, podemos decir que la persona, cuando se deprime, deja de funcionar llevándose por sus sentimientos y no asumiendo sus responsabilidades. Y eso lo vamos a ver por las Escrituras. En otras palabras, la persona... le voy a dar algunos ejemplos que deprimen, que puede entrar en una etapa de depresión. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Muerte, death. Un divorcio. Cambios hormonales. Por ejemplo, el ciclo menstrual de una persona. Menopausia. Postpartum, depresión postpartum. ¿Verdad? Usted conoce todo eso, la hermana que es enfermera, conoce problemas matrimoniales, problemas hogareños. Todo esto, todas estas cosas pueden encender el ciclo. Lo vamos a ver así. En este diagrama que les voy a entregar, les vamos a explicar. El ciclo como un spiral que comienza en un punto, comienza en este punto. ¿Okay? El problema está cómo reaccionamos cuando viene ese incidente que enciende la chispa, donde, en otras palabras, estamos bajo control. Nosotros estamos bajo control. Viene, por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Okay? La muerte de un ser querido. Nos sentimos, ¿cómo somos llamados nosotros, como hijos de Dios, a reaccionar frente al sentido de pérdida? ¿Somos llamados nosotros a deprimirnos, a meternos en una cueva? No. Somos llamados a tener confianza en Dios. Somos llamados a confiar en la palabra. Somos llamados a ministrar a una persona. No somos llamados a meternos en una cueva y a dejar que todo deprima. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, digamos, lo que llamamos podemos llamarlo de esa manera,
eventos en las vidas que impactan, que nos sacuden. Todo esto nos puede traer a nosotros, no nos debe llevar ahí. El punto es que cuando ese incidente acontece, ¿cómo reaccionamos a eso? Y el problema es que nosotros reaccionamos pecaminosamente, entonces entramos en ese ciclo. Lo hemos de ver con la vida de Caín, ¿verdad? En breve. Cómo él reaccionó a un problema. ¿Okay? La persona se deprime y sigue su sentimiento y no asume sus responsabilidades. Por ejemplo, si usted va a la casa de una persona deprimida, digamos usted visita a una mujer y le llama y le dicen ustedes, oh hermano o hermana, yo quiero que usted venga a un hogar. Usted va a encontrar algo en esa casa, un desastre en su casa, la ropa toda acumulada, la ropa limpia, la ropa sucia, las losas quizás no están lavadas, reguero por aquí, porque esa persona está completamente paralizada. Ella o él ha cesado de funcionar, y el problema es que se siente completamente, bueno, es una enfermedad, ¿de dónde vino ese virus? No, esa persona se ha dejado controlar por sus sentimientos, su estado de ánimo, y eso lo ha llevado y no ha asumido su responsabilidad. Entonces, el ciclo se rompe cuando esa persona comienza a asumir su responsabilidad. Eso lo hemos de ver. Entonces, usted va a notar que en una persona que dice que está deprimida, la palabra favorita es no puedo. I can't. O yo no tengo deseo de ir a trabajar. Yo no quiero ir a trabajar. Yo no puedo. No tiene sentido. ¿Para qué seguir luchando? Esos son los términos negativos. ¿De dónde viene todo esto, verdad? Todo está en que esa persona está reaccionando de una manera pecaminosa a los problemas de la vida. O sea, Dios hace a esa persona responsable. O sea, una persona que está, le quiero dar un ejemplo. Usted va a visitar a una persona que está deprimida, hombre o mujer. Usted simplemente va a aceptar lo que le dice. Le dice, oh hermana Carmen, o hermano Edwin, o quien sea, o hermano Juan. Lo que me pasa a mí es que yo verdaderamente no tengo ánimo de hacer esto. Mi marido se fue con otra mujer, yo me siento muy deprimida. O él le dice, bueno, lo que me pasa a mí fue que yo perdí mi trabajo, yo estaba trabajando en mi compañía, yo estaba a punto de jubilarme y me faltaban 5 años, de repente la compañía, cerraron la compañía, yo no tengo trabajo y yo me siento completamente, me siento completamente deprimido. Usted le va a decir, ay sí, qué pena, está bien. No. Esa persona está, si es cristiano o que no sea cristiano, esa persona está reaccionando a esa crisis pecaminosamente. ¿Me está entendiendo, hermano? Está dejando que sus sentimientos lo controle a él o a ella. Entonces, ahí es el punto de partida es, ese cycle es un ciclo, es como un espiral, ¿verdad? Comienza con un incidente, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Dice aquí, entonces también, la persona se deprime cuando sigue sus sentimientos en vez de seguir sus responsabilidades, ¿verdad? Usted va a notar que si el ciclo no se rompe de depresión, el ciclo se va aumentando. Pero cuando la persona comienza a asumir sus responsabilidades, por ejemplo, porque esto es algo práctico, ¿verdad? Esto es algo práctico. Por ejemplo,
usted llega y le dice a la persona, antes de usted llegar a la casa, de la persona que está en esa etapa depresiva, ya usted debe saber lo que usted va a ver en esa casa. Usted va a ver un montón de quehaceres que yo lo he visto, cosas que no se han hecho. Esto es evidencia, y según pasa el tiempo, se sigue amontonando las responsabilidades. Otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando usted comienza a tratar con esa persona, con él o con ella, y usted comienza a decirle que asuma sus responsabilidades, aquí viene la clave. No importa cómo se sienta. Entonces, aquí está el problema, este es el gran problema. Que la persona no está paralizada. Es como si estuviese completamente amaniatada, amarrada. Como que algo sobrenatural lo ha amarrado. Y él dice básicamente que no está asumiendo sus responsabilidades. Porque recuerden, no es algo orgánico. ¿Me están entendiendo, hermano? No es algo orgánico, no es una cosa que tiene un virus, que tiene una enfermedad. Y eso tiene que romperlo. Entonces, usted va a notar, usted le dice, ok, para comenzar, fulana de tal, vamos a comenzar a tratar con el problema de la depresión. Y comienza a hacer la pregunta, ¿qué tiempo hace, por ejemplo, que usted no asume? ¿Qué tiempo hace que usted no va a trabajar? Dice, hace una semana que yo ya me enferma y no quiero ir a trabajar. Ok. Número 1, mañana usted va a ir a trabajar. Usted va a llamar hoy, digamos, usted va a ir a trabajar. ¿Estamos claros? Se pone, sí. Segundo, esta tarde, esto lo va a coger usted un par de días, usted va a comenzar. Queremos romper el ciclo depresivo, queremos romper ese ciclo depresivo de esa persona. Usted va a comenzar a poner su casa en orden. ¿Qué tiempo hace? Hace como un mes que yo no hago la ropa, que yo no hago esto, que yo no voy de compra, que yo no me hago esto. Hasta su apariencia física se ve que la persona no se está arreglando. Usted va a coger, usted le va a dar una tarea, el homework le va a dar una tarea y le va, para romper el ciclo es no aceptar las excusas que ponen, y somos expertos en poner excusas. Y comenzar a decirle a la persona, comience, usted no sabe que es verdad. Usted, por ejemplo, cuando usted comienza, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que cuando comienza esa persona a asumir sus responsabilidades, la espiral comienza a la inversa. Comenzó así, mira, y comienza a amarrarlo. Ahora usted va reversal. Y esa persona se va a sentir un poquito mejor. El próximo día, esa persona se va a sentir un poquito mejor. Y entonces hay que enseñarle a esa persona, ¿verdad? Seguir sus responsabilidades. Aquí tiene la clave. Decírselo. It does not matter how you feel. Ahí está el problema. No importa, olvídate cómo tú te sientes. Esto no es un asunto how you feel. Porque es el problema que esa persona está siendo controlada by her feeling, por sus sentimientos, sus emociones. Y esto no funciona así. Porque cuando Dios da mandamientos, miren las escrituras. Dios da mandamientos en las escrituras. Y yo lo he notado que Dios no cuentan con nuestro estado de ánimo. En otras palabras, Él no nos dice, vete a trabajar si tienes deseo de trabajar. Él dice, vete a trabajar. ¿Verdad? Él dice, vete a trabajar. Él no le dice, por ejemplo, a los maridos, le dice, por ejemplo, marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Pregunta, ¿éramos nosotros amables? ¿Éramos algo tan digno de ser amado cuando Cristo nos amó? No, éramos dignos de ira, dignos del infierno. Entonces, Cristo no nos amó basado en un sentimiento, ¿me estás entendiendo? No fue su sentimiento, pero qué lindo están estas criaturitas. Todo lo contrario, reo del infierno. Él tomó la iniciativa en amarlos
Él tomó la iniciativa en amarnos. El amor es una acción, es un verbo, yo digo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le dice al hombre que ame a su mujer, no le está diciendo si tú tienes deseo de amarla, si te hizo la cocina, si te hizo la comida, si durmió contigo esta noche. No, te dice ama a tu mujer. Es un mandamiento, es un mandamiento. Entonces, cuando uno cumple el mandamiento, el sentimiento sigue. In other words, ¿cómo lo puedo poner? La manera the way we are wired, ¿verdad? Como estamos, yo digo, alambrados, como estamos formados por dentro, es que nosotros queremos sentir primero un sentimiento para hacer las cosas. Dios dice que es lo contrario. Dios dice, primeramente, tú haces lo que yo te digo, y luego que lo haces, viene el sentimiento, el feel, por ejemplo, eso usted lo puede comprobar constantemente, ¿verdad? A veces, por ejemplo, viene una tormenta de nieve y usted no, you don't feel, usted no tiene deseo de ir a trabajar, ¿verdad? Pero usted sabe que hay un mandamiento que dice que el que no trabaja es el que no come, que hay que trabajar, que hay que ser laborioso. Entonces usted se levanta, tiene despertador, en el caso mío eran a las 5:30 de la mañana, 35 años que yo trabajé, 37, y digo, wow, tengo que levantarme, tengo que tomar tomaba un autobús y 2 trenes para llegar a Manhattan. Era en febrero, frío, una tormenta de nieve. Pero del momento, yo lo que quería, ay, qué rico sería quedarme en casa durmiendo. No, yo no tengo un día libre, yo no estoy enfermo, yo no tengo vacaciones. Pero lo que usted no tiene deseo de, pero del momento que se levanta, se lava la cara y se va, ya se le fue. That's it. Y tú dices, wow, y el día hice mi trabajo, no pedí un día de vacaciones, un día de enfermedad. Entonces el deseo de quedarte en la cama fue superado por el sentido de ser responsable, porque Dios dice, tiene que ser responsable. Entonces hay que enseñar a la persona que entra en esa etapa de depresión. Detrás, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la depresión? What's behind it, ¿verdad? Podemos decir, puede ser una enfermedad, ya lo dije recién. Pero entiende, what's behind it, yo no digo what causes it, it's the difference. Y creo que capten esto. Yo digo, ¿qué puede estar detrás? No dije que eso es la causa de, ¿entiende? No podemos decir que una enfermedad te cause a ti que estés deprimido. No. Eso puede estar detrás y el problema es cómo tú reaccionas. You see, the responsibility, porque el problema es que vivimos en una sociedad donde no quieren hacer los seres humanos responsables por sus actos. Usted lo ve en la corte constantemente. Él se fue, yo estaba escuchando en la noticia y decía el abogado, no importa cuál en la noticia, yo me quedaba maravillado, porque yo relaciono todo a la palabra de Dios cuando veo algo. Y decía, eso fue ayer, y decía el abogado, no importa cuál ha sido su infracción de tráfico, si tiene una multa, si fue una luz roja, si te suspendieron la licencia, si fue que conduciste estando embriagado. Oh, señores, esas son infracciones terribles. Y por pagarle a ese abogado, tú le vas a quitar la culpabilidad a esa persona. Esta es la sociedad que estamos viviendo, donde el dinero. Entonces el abogado puede a mí librarme de pagar una multa cuando soy culpable. No sé si me entiende. Una sociedad que está saturada de cómo quitarle la responsabilidad a los seres humanos por sus actos. Dios no le quita el guante de la cara al pecador. Adán, ¿dónde estás tú? Tú pecaste, Adán, eres responsable. Y ese es el problema de lo que está aconteciendo. Entonces, por ejemplo, un cambio de trabajo, cambios hormonales, reversa de fortuna. Reversa de fortuna significa que anteriormente tenías muchos recursos económicos y de repente perdiste todo. Digamos que era un inversionista, ¿verdad? En el stock market, ¿verdad? La bolsa de valores aquí. Y de repente tenía, digamos, mucho dinero invertido, de repente, ¡zup! Y tú te sientes, wow,
perdí $50,000, me perdí $100,000. Pero eso no significa que tú tienes que estar deprimido. La manera que tú reaccionas a eso es el punto. Ahora, vamos a entrar ahora, para que lo veamos mejor, vamos a entrar vamos a ilustrarlo con Caín. Entonces, yo quiero dar a ustedes un diagrama. Y no usted decir la definición, pastor, brevemente, de definición al principio. The problem with depression today, psychologists, they don't go deep. They mask. What do they say? They mask that with medication. Right. From a medical perspective, how do they deal with that? We see, like, cuando usted va allá en los profesionales, ¿verdad? ¿Cómo tratan? Lo tratan con antidepresivos, ¿verdad? Yeah, medication. Todo con medicina. They todo. mask everything with medication. Sí, todo, exactamente. Ahí está el problema. Todo es, ¿cómo le puedo decir? Hay una corrupción. Es increíble la corrupción que hay, ¿verdad? Yo ayer fui a llevar a mi hija al médico. Tenía dolores estomacales. Yo estaba preparado para argumentar con la doctora. Gracias a Dios que no me dio nada. Yo estaba listo, ¿verdad? O sea que atacan los síntomas. Los síntomas de los problemas no van a la raíz del problema. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos cuantos años, yo le doy gracias a Dios, hace 4 años que no voy a un doctor. Por ahí, 4 años que no voy a un doctor. Pero hace 4 años yo fui al doctor y el doctor me dice a mí, oh, pero usted tiene la presión muy alta. En ese tiempo yo estaba pasando ciertos problemas personales, verdaderamente. Yo no sabía y eso es peligroso, hypertension. Usted tiene que ser cuántico, sí. Yo no sé el nombre de la medicina para la... Sí, a un cáncer me dieron. Yo la lancé eso hace tiempo al zafacón. Él no me dice a mí, él no viene o sea, eso tiene raíz. Es una raíz, causas y efectos. Tú eres un científico, tú estudiaste medicina y tú no sabes qué causas y efectos. Si ahora abro esta puerta y veo humo que está entrando, si veo humo, ¿verdad? Bueno, puede ser que la estufa que está en la cocina que está aquí, alguien dejó algo cocinando, está bien, no hay un problema, yo puedo ir. Pero puede ser que esta casa se esté encendiendo ahora, porque el humo dice que algo está pasando. La raíz del problema es que alguien dejó la estufa o alguien tiró un fósforo. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo? Él no me preguntó qué usted está comiendo, usted está haciendo ejercicio, yo estaba sobrepeso. Él no me dijo a mí, usted tiene 25 libras de sobrepeso. Yo la rebajé. ¿Qué yo hice? Yo cambié mi dieta y mis hábitos de vida. Yo comencé a dejar la carne roja, comencé a dejar muchísimas cosas que yo comía anteriormente, ¿verdad? Comencé a caminar un poco diariamente donde yo vivo y comencé a ingerir granos integrales, frutas y vegetales y bajé 25 libras. ¿Y la presión? Pero todo viene siendo lo mismo con la depresión. Vamos, como usted dice, hermana Carmen, vamos ahora aquí a Génesis 4, para que ustedes vean acá, para que usted vea esto claramente, cómo Dios trata este asunto. Ok, aquí, usted mira el espiral, que la copia que yo le di a ustedes, ¿verdad? Usted nota que está vista de lado. Usted está mirando la espiral y lo está mirando la vista de arriba. Y viene un momento cuando viene el problema. ¿Ves dónde dice problema? En la parte de abajo. Y en la parte izquierda está la manera inapropiada de cómo responder a los problemas.
Y en la parte derecha está la manera apropiada o adecuada de cómo responder al problema. Por ejemplo, un sentimiento malo, viene algo, viene un sentimiento malo, viene una situación adversa a su vida, algo acontece. Ahí es el punto de partida. Viene el problema. Si usted responde pecaminosamente, usted a la mano izquierda le dice problema, mira la espiral, dice problema y hace así, mire. Ahí comienza como si fuera un nudo. You have a sinful response, una respuesta pecaminosa. ¿Cuál es la respuesta pecaminosa? Digamos, él se fue con otra mujer, ¿verdad? El hombre se fue con otra mujer y ella está llorando y está en estado vamos a decir, ella es cristiana, ¿verdad? Y ella ahora responde, digo, hermana, hace tiempo que no la vemos en la congregación, ¿qué ha acontecido con usted, hermana? Oh, hermano pastor, hermana, lo que pasó fue que mi esposo, o sea, ¿tiene ella base bíblica para abandonar la congregación, para no ir al trabajo, para simplemente sentarse en la casa y con los brazos cruzados? Ahí está la respuesta pecaminosa. Entonces comienza el ciclo de depresión. Número 1, dejó de congregarse. Número 2, dejó de atender, de hacer sus quehaceres. Número 3, está permitiendo que sus emociones controlen su vida, ¿verdad? Entonces, una cosa llega, es como aquí se pone como si es like a spiral. Ahora, ¿qué acontece cuando es a la inversa? Mira a la derecha, donde dice problema original a la derecha, ¿verdad? Solución por la respuesta bíblica. ¿Y qué acontece? Que ese ciclo depresivo que está a punto de comenzar se comienza a desvanecer, porque la expresión nip it at the butt, cut it at the butt, te fuiste a la raíz del problema. ¿Me está entendiendo? Fuiste a la raíz del problema. Entonces usted lo puede ver usted mismo, estos principios, usted se da cuenta que cuando uno, por ejemplo, para darle un ejemplo, el hijo pródigo. ¿Cómo se sentiría el hijo pródigo después que se fue de la casa de su padre y estaba todo bien? ¿Qué fue lo que él dijo? El hijo pródigo dijo, dame todo lo que me corresponde. Para él estaba todo, para él tenía un plan magistral. Dame todo lo que me corresponde. Dame mis bienes. Y dice que el papá dividió los bienes. Y él se fue. Claro, el corazón del padre estaba completamente quebrantado, porque era de su hijo a quien amaba. Y dice que después de muchos días comenzó el ciclo. Al principio él estaba, como dice, party time. Tiene dinero, qué sé yo lo que hizo, vivió perdidamente. Pero entonces comenzó el espiral, ¿verdad? Número 1, se fue de la casa de su padre. Número 2, tomó la herencia. Número 3, dice, vivió perdidamente. Número 4, se encuentra ahora viviendo con los cerdos. Número 5, comiendo algarroba. Finalmente, el ciclo se rompe. ¿Cuándo se rompió el ciclo? Y volviendo en sí. Ahí está, volviendo en sí. Volviendo en sí, coming to his senses. Okay, let's go back now. Vamos a comenzar antes de irse. Tiene en su mente irse de la casa de su padre. Pero antes dice, y volviendo en sí, yo no sé si usted me está entendiendo. Si eso hubiese acontecido, el ciclo se rompe completamente. Él podía haber dicho, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo que no voy de la casa de mi padre cuando yo tengo mi papá, tengo mi familia, tengo todo? No, me sacudo. Pero no, y ahí no tuvo que caer en el hoyo, porque ahí él confrontó el problema bíblicamente, ¿verdad? Eso, entonces, mira lo que acontece con Caín. El caso clásico es con la vida de Caín. Pero primero,
quiero leerle un texto bíblico en Proverbios. Quiero ir a Proverbios, capítulo 5 del libro de Proverbios. Me gustaría leer acá. Proverbios capítulo 5. Que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Proverbios capítulo 5. 5, 21 y 22. Proverbios 5, 21 y dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas, todo lo que vamos a hacer. Mire esto, reprenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. La cuerda, the spiral, esa palabra en inglés dice, he is entangled in the ropes of his own sin. ¿Entiendes esa palabra? Entangled, esto viene siendo como una soga. Entonces, cuando uno entra en una etapa depresiva, uno lo permite y él viene siendo como una espiral, como una soga que comienza a amarrarnos y a paralizarnos y a neutralizarnos. Y aparentemente no queremos. Dicho sea de paso que las mujeres, por ser seres más emocionales, son más propensas a estas etapas, ¿verdad? Son más propensas a la etapa de depresión, y sabemos por qué, lo hemos dicho, ¿verdad? El hombre no da luz. La experiencia de la maternidad es una etapa que afecta a una mujer. El postpartum, hemos mencionado, la depresión, el alcoholismo, problemas matrimoniales, problemas con el hijo, problemas de droga, problemas con tu supervisor en el trabajo. Todos hemos pasado en etapas donde hemos tenido supervisores que nos han hecho la vida imposible. Yo lo pasé ciertamente en mi carrera como en la empleomanía, cuando yo trabajaba, esos 37 años yo trabajé. En toda esa etapa yo pasé diferentes, ¿verdad? Pero yo no podía permitir que una persona, un incircunciso, o sea, cómo yo reacciono. ¿Me entiendes, hermano? Si él está haciendo lo malo, él no está haciendo lo malo, él es malo o ella. Pero yo soy creyente, yo tengo los recursos de la palabra, y la palabra me dice a mí que no le pague mal por mal, sino que le pague al mal, que le pague con bien. Entonces, si yo permito que él me domine, yo estoy permitiendo ser dominado. Pero vamos aquí ahora a lo de Caín. Vamos a Génesis capítulo 4, porque aquí usted va a ver la espiral. En la espiral, usted lo puede aplicar a muchos casos en la Biblia, pero es importante porque es Dios que dice lo que uno tiene que hacer. ¿Me entiende, hermano? Hay muchos ejemplos bíblicos, pero el de Génesis 4 es clásico porque es Dios que dice aquí hay un gran problema, verdaderamente. Y el problema consiste en la manera que Caín reaccionó a esta situación. ¿Cuál era la situación? La situación es la siguiente. La situación es que estos dos jóvenes, llegó el momento de ofrecer una ofrenda a Jehová. De alguna manera, no eran muchachos inconversos, podemos decirlo así. Porque llegaron de un hogar, túnicas de pieles, tenía Adán y Eva cuando salieron del huerto, Génesis 3:21. De alguna manera, Caín y Abel le fue revelado, aunque no vemos que Adán y Eva ofrecieron algún tipo de sacrificio, nosotros no lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que ellos ofrecieron. Pero está claro que de alguna manera estos dos muchachos aprendieron que a Dios se acerca con medio de algún sacrificio. Y ya yo le he explicado en un mensaje
que después de la caída tenía que venir de qué manera el hombre llega al lugar santísimo. Ajá. Entonces, Dios, esto es por diseño divino, esto tenía que ser así. Bueno, llegó el momento y los dos. Caín dice que aparentemente Caín, lo primero que le vino a la mano, eso fue lo que tomó. Lo primero que le vino a la mano. Él vino, una ofrenda, y él fue y tomó una ofrenda a Jehová. Luego vino, primeramente, pecó porque no fue cuidadoso en lo que seleccionó. Porque la manera que nosotros sabemos eso es la manera que Dios describe la ofrenda de Abel. ¿Qué dice? Dice que Abel, versículo 4, trajo también, los dos trajo también. Mira cómo dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Ah? Pero mira lo que dice de Caín, versículo 3. Caín era el primogénito, recuerden. Eran dos, Caín era el primogénito. Dice, Caín fue el primero que ofreció. Caín trajo del fruto de la tierra. Mira lo que dice, una ofrenda a Jehová. No dice de lo mejor de los frutos. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces ya aquí nosotros vemos que uno procede de una manera y el otro procede de otra manera. Las dos maneras no están correctas. Ya Caín comenzó mal. Ahí comienza el espiral. El espiral comienza. Comenzó con traer una ofrenda que no fue desde el principio, pero no, la opinión mía no vale, la opinión de Dios es que vale. ¿Qué acontece con las dos ofrendas? Dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano, de la ofrenda de Abel, pero que no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Cuál es la evidencia? ¿De qué manera se sabe que bueno, el fuego? Nosotros sabemos que cada vez que Dios se agradaba de una ofrenda, Dios respondía con fuego. Era la manera. Elías en el monte Carmelo, con fuego. En el tabernáculo, con fuego. Cada vez que Dios responde, entonces sabemos que ¿por qué fue que Caín se enfureció? Él vio el fuego. Tenemos que llegar a la conclusión que Caín presenció el fuego de Dios que fue quemado. No fue la voz que le... ¿Me entiendes? No. Aquí el Espíritu Santo está usando a Moisés, que es el escritor del libro de Génesis. Moisés, ¿recuerda? El escritor, no el autor es Dios. Y Moisés está narrando. Moisés está narrando que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y sabemos que la miró con agrado por la manera que respondió. Y ahora, aquí viene el espiral. Ahí viene el problema. Dios mira con agrado una y ahí comenzó. ¿De qué manera? Aquí viene. ¿De qué manera reaccionó Caín? Aquí está el punto, hermano. Aquí vienen los sentimientos. Aquí viene que, en otras palabras, nosotros, antes de reaccionar de una forma pecaminosa, porque así que comienza la depresión. Dicho sea de paso, hay que poner las cosas por lo claro. Estar deprimido es pecado. Estar deprimido es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de cómo nosotros reaccionamos a los problemas de la vida. Ya hemos establecido que la depresión no es una enfermedad orgánica. No hay un doctor que pueda probarlo, que pueda traer evidencia contundente de que una persona está en una etapa depresiva por causa orgánica, que traiga la evidencia. No la hay. Ellos tratan los síntomas, como dice la hermana Carmen profesional, enfermera, tratando los síntomas del problema, dándonos antidepresivos. Va a reaccionar, te calma, te pone un barniz, te ataca los síntomas. Pero señores, ¿cuál es la raíz del problema?
Dios no le ofreció Dios le vino aquí a Caín con una respuesta, una solución barata, sino que vino a Caín tal como él, en otra palabra, él confrontó el problema tal como es, de la misma manera con Adán. Adán y Eva, cuando Dios confrontó a Adán y Eva, y comenzó la espiral también comenzó a Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Primero, se escondieron. Se escondieron. Eso es lo que la persona hace, se deprime, se esconde, se desaparece. Nadie lo ve. Aquí mismo en esta congregación hay una hermana que hace 2 meses que no se congrega. Acá. 2 meses. Yo estaba contando la semana. Le he llamado, le dejo un mensaje. Hay personas que uno simplemente los deja, ¿verdad? Déjalos ya. No, tú no puedes. Tú buscas la manera, la han llamado, otros hermanos lo buscan. Aparentemente tiene problemas, ¿verdad? Pero miren la manera que actúan algunos creyentes a los problemas, dejando de congregarse. Estoy hablando de personas bautizadas, personas que han estado, etcétera, etcétera. Los seres humanos, hermano, nuestro pecado, nuestro problema, ¿verdad? A veces hay un montón de problemas. Yo le digo al hermano, pues en consejería. Yo le digo, no pida su tiempo con personas que no se quieren someter a la palabra de Dios. Porque entonces está demostrando que son inconversos. Ahí está. Todo el mundo que viene a la iglesia cree que es creyente. Demuestra que todavía no ha sido regenerado. A esa persona yo se lo voy a decir. Cuando esa persona se acerque un día la voy a ver y se lo voy a decir. ¿Usted lo que pasa, hermano? Es que usted todavía no se ha convertido. Ese es el problema. O sea, no lo tomen por mal. Es que la actitud de una persona que deje de congregarse sin tener bases, si está enferma, si está hospitalizada, estuviéramos en el hospital allá administrándole. Pero simplemente hace lo que tú quieras. Entonces ese no es el proceder de un hijo de Dios. ¿Entiendes, hermano? Lo que te ahora, continuemos con Caín. Ahora, ¿qué hace Dios con el problema de Caín? Mira lo que pasa. Pero no miró, versículo 5, pero no miró con agrado. No miró con agrado. Pero mire, aquí hay un punto muy importante. Mire que es lo primero que Dios ve. No dice que Dios miró a la ofrenda y luego vio a Caín. Dice que miró a Caín y a la ofrenda. ¿Usted ve el orden? Dios mira lo que está por dentro antes que lo que uno hace por fuera. ¿Me sigue, hermano? No dice, y Dios miró, nosotros miramos lo externo, porque nosotros no podemos mirar el corazón de los seres humanos, ¿verdad? Pero Dios no es hombre. Dios mira primeramente lo que está en el corazón y luego ve. Aleluya. ¿Ve la diferencia? Dice, lo ve en ambos casos. Dios miró. Amén. Miró con agrado, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Y Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda. Antes de abrir la boca, de cantar alabanza, de hacer cualquier cosa, ya Dios mira lo que está en el corazón. Dice el necio en su corazón. El necio no abrió la boca. El necio no ha dicho nada, lo dice en el corazón, pero ya para Dios ya lo dijo, porque está en el corazón. Porque Dios mira primeramente lo que está por dentro. Lo que está por dentro, ¿verdad? Ahora, ¿qué acontece? Mira lo que acontece. Cuando Caín vio que la ofrenda no le agradó a Dios, ¿qué hizo Caín? Aquí viene el ciclo. Número 1, trajo una ofrenda que no era agradable. Número 2, Dios no la aceptó. Número 3, mira lo que dice aquí. Se ensañó Caín en gran manera. Significa, en inglés dice, Cain was furious. Furious. Furia. Enojo. Aquí comienza el problema. ¿Tenía Caín justificación para tener este enojo? No tenía justificación. Dios no le va a decir, ay, Caín. Ahí está el problema entre la manera que la sociedad moderna afronta los problemas
y la manera que Dios lo afronta. Hay que siempre señalar al pecador, usted es responsable. Como digo, por ejemplo, en todo divorcio, el pecado está en todo divorcio, pero no todo divorcio es pecaminoso. ¿Me entienden la diferencia? Todo divorcio, o sea, la raíz de todo divorcio es el pecado. Alguien pecó. Pero si el hombre se fue con otra mujer y se divorciaron, el divorcio es pecaminoso. Pero esa mujer no se quería divorciar, él se fue. ¿Me está entendiendo? Él rompió el pacto y dejó a la mujer. El divorcio es pecaminoso, pero en ese caso ella no pecó, aunque tiene que divorciarse porque la abandonó. ¿Me está entendiendo la diferencia? Todo divorcio, la raíz es el pecado, pero no todo divorcio es pecaminosa. Ahí es la gran diferencia que hay que diferenciar. Entonces aquí viene Caín, y miren cómo Dios lo confronta. Aquí viene Dios ahora, y Él quiere tomar el espiral y hacerlo al revés. Le están dando oportunidad, y ya el espiral comenzó, ¿verdad? Comenzó a enredar a Caín. Número 1, una ofrenda inapropiada. Número 2, Dios no le agradó y Él se enfureció. Número 3, ¿qué dice? Dice, decayó su semblante. Decayó su semblante. En inglés dice, he was downcast. Downcast. No sé cómo, si es otra terminología, pero en español dice, decayó su semblante. Fue completamente transformado. Rostro, eso, exacto. Completamente transformado. Y es más, ¿sabe qué? La manera de entenderlo, cómo ese transformado fue, estaba endemoniado básicamente, porque en el Nuevo Testamento dice que ¿por qué fue que lo mató? Porque era del diablo. El diablo, él fue el primer ser humano que podemos decir que fue a semejanza de Satanás, en el caso de Caín. ¿Y qué pasa? Ahora, está por acá, ¿verdad? Y ahora viene Dios y quiere romper el espiral. Ahora Dios quiere... ¿Me está entendiendo? Él está completamente deprimido, está airado por lo que está aconteciendo. Y ya Dios está mirando lo que va a acontecer con él. Ya Dios conoce todo. Y Dios quiere tomar el espiral. Mira, Caín está aquí. Está enredado. El espiral comenzó el problema, ¿verdad? Y ahora Dios quiere ahora cogerlo, le está dando la oportunidad para desamarrarlo, lo cual... Dios no lo logró porque Caín simplemente se fue en contra de la palabra de Dios. Y esas son las consecuencias cuando nosotros somos confrontados por la palabra y nosotros desobedecemos, vienen las consecuencias. Luego lo podemos arrepentir, pero la consecuencia sigue. Dios perdonó a David ciertamente cuando él pecó y confesó su pecado en el Salmo 51. Pero ¿qué aconteció? El hijo que tuvo con Betsabé se murió. El fruto del pecado se murió. ¿Y por qué el otro no se murió? Ella tuvo más hijos con él. Él tuvo más hijos con ella, con Betsabé. ¿Verdad? Entre ellos está Salomón. Entonces, ¿por qué? Porque ya ese era el fruto del pecado y Dios castigó el pecado de David, aunque lo perdonó. Ahora, aquí viene Dios buscando cómo romper el ciclo de furia, de depresión, de iniquidad en la vida de Caín. Mira lo que le dice. Si bien hicieres, mira esto. If you do right, aquí está. En otras palabras, no lo hiciste correcto. ¿Usted ve cómo se rompe el ciclo? O sea, no planchaste la ropa. Si la plancha, las cosas van a cambiar. Usted ve el ciclo. Si tú haces lo que no estás haciendo, si tú comienzas a trabajar, si tú comienzas a hacer lo que no estás haciendo, entonces el ciclo se va a romper. Entonces dice entonces, le dice, no serás enaltecido. No serás enaltecido. En otras palabras, el ciclo se va a romper. Si hace lo correcto, el ciclo se rompe. Esto está claro. Esto, hermano, estos son principios divinos. Amén. Aleluya. Principios divinos. Y eso, cuando ustedes en la consejería, estamos hablando ahora de la depresión. Un tema muy importante. Muy importante.
Porque vamos a encontrar personas, nosotros mismos podemos venir con etapas donde aparentemente podemos entrar en una etapa depresiva. Ya hemos establecido que no tiene causa orgánica la depresión. Ya lo hemos establecido. Entonces, cuando vengan a esa etapa y usted esté aconsejando a una persona que está en depresión, o la hermana me dice a mí que ella está muy depresiva. Bueno, vamos, por esto lo de esta clase de hoy, muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar a esa persona? ¿Cómo la vamos a ayudar? ¿La vamos a mandar a un doctor para que le dé antidepresivos? No, yo jamás haría eso. Jamás haría eso. Aquí una hermana me contó, hablando con ella hace unos cuantos meses, me dice la hermana que ella fue a una cita médica. Tenía cierto problema, enfermedad. Entonces, ¿sabe lo que le dijo era una psiquiatra? Le dijo la psiquiatra, usted está deprimida. Y ya iba a sacar el librito de la receta a darle, digo, wow, deténgase. Yo no estoy deprimida. Yo soy una mujer muy feliz. Yo soy una mujer muy cristiana. Tengo mis hijos. A mí no me dé antidepresivo. Yeah. Bien dicho. Amén. Bien dicho. Y eso es una sociedad endrogada donde todo lo quieren resolver con antidepresivo, ¿verdad? ¿Qué hace? Ok, mire esto. Le voy a hacer la pregunta. ¿Qué hace la mayoría de las personas cuando le duele la cabeza? Exactamente. Yo no tomo aspirina. De la misma manera que vino, de la misma manera se va. Tiene una causa. Yo tengo en mi casa aspirina para el hijo mío que quiere tomarla. Yo no la tomo. Yo no la tomo aspirina. Tiene algo, por alguna razón me duele la cabeza. A mí nunca me duele la cabeza, gracias a Dios. Pero las veces que me ha venido un poquito, yo he sentido eso, como ya yo digo, yo sé que se va. Tomo agua, camino, abro la ventana y se desaparece. Tiene una causa, ¿por qué? Todo nos han engañado. Vivimos en una sociedad endrogada, donde todo es droga. Y la gente no despierta. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Oh, señor Córdoba, usted tiene la presión muy alta. Recuerdo que no me dice haga ejercicio, coma saludablemente, elimine los productos lácteos, no coma carne roja. Usted hace ejercicio, usted da un poquito de cuerpo. No. Tómese y págueme la consulta y el copay hasta la próxima visita. Eso, entonces nosotros no razonamos. Y lo que hay es una completa. Verdaderamente es un negocio. La medicina es básicamente un negocio, ¿verdad? Yo recuerdo anteriormente cuando los médicos iban a la casa de uno y eran un amigo de la familia, años atrás. El doctor venía a su casa, los que tenemos más de 50 años, venían a tu casa, tú le hacías café, era como un amigo tuyo. ¿Cómo están los niños? Ellos no te miraban, ellos no te miraban a ti como a hacerte dinero. Tú vas a una consulta, ni te ven la cara. ¿Cuál es tu plan médico? El copay, eso fue ayer mismo, cuando yo llevé el copay son $15. No. Oh, ¿cómo está? Nada, un saludo, simplemente un número, ¿verdad? A eso lo que es como si no fuésemos seres humanos. Pero mira lo que acontece ahora. Dios quiere romper el ciclo depresivo con Caín, ¿verdad? El ciclo depresivo con la vida de... El hacer bien, cierra la puerta. El hacer bien, exactamente, el hacer bien rompe el ciclo depresivo. Ahí está. Porque el problema no fue, Caín no podía decir, bueno, la culpa la tuvo Abel, porque Abel es espiritual y conocía. No. La culpa no la tuvo Dios que quemó la ofrenda de Abel, derramando fuego. No. La culpa la tuvo Caín por no ser selectivo. Entonces el ciclo de Caín está a la izquierda, ¿verdad? En la parte izquierda,
cómo la persona reacciona a los problemas de la vida en la etapa depresiva. Y en la parte a la derecha, en el diagrama, a la derecha está cómo se debe uno actuar en caso que venga esa etapa. Ahora, Dios le da la oportunidad a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no está buscando información. Dios está buscando confesión. Era para que se arrepintiese. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué? Espera en Dios. La respuesta está, no mirarme a mí en mi abatimiento, lo que yo estoy pasando, es mirar a aquel que tiene la solución al problema. Es romper el ciclo en el momento. Entonces, aquí Dios viene con la respuesta para Caín y le dice, ok, el ciclo, tú comenzaste mal. Comenzó ese ciclo de esa soga, amarrarlo en una etapa depresiva. Eso se aplica a todo caso de depresión que usted va a encontrar, ¿verdad? En su propia vida, que Dios le guarde, vida de sus familiares o en vida de los hermanos, cuando uno tiene que aconsejarlos en casos de etapa de depresión. Esto es de vital importancia, que lo entienda no solamente nosotros aquí, sino toda la iglesia. Pero estamos tomando estas herramientas para nosotros confrontarlo. Cuando usted va de la persona, entonces Dios le dice, ¿por qué? Porque, mire, él comienza con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Señora, ¿por qué usted no ha ido a trabajar por una semana? ¿Usted me está siguiendo? ¿Por qué tiene toda esta ropa, este desastre en la casa? Está buscando que esa persona te diga, esa persona te va a poner muchas excusas y usted no la va a aceptar ninguna. ¿Me está entendiendo? Usted no la va a aceptar. Usted, ay, pobre hermana, la hermanita está depresiva porque mira por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. ¿No? Conmiseración, no. Autocomiseración tampoco se puede aceptar. Ahora, ¿qué acontece con Caín? Mira lo que Dios dice, si bien hicieres, aquí está, aquí se rompe. Si bien hiciere, ¿qué le está dando Dios la oportunidad? Dios le está dando la oportunidad a Caín de traer ofrenda de muerte. Si hicieras el bien. Ya viste el ejemplo, él vio la ofrenda de Abel. Él vio la ofrenda de Abel. Él era un hombre del campo. Aleluya. Caín era un hombre del campo. Él sabía la diferencia entre las papas buenas y las papas malas. Esa es la diferencia entre un animalito de los primogénitos. Él sabía, hermano. Las personas saben que están en ese hoyo de depresión por sus pecados. La manera incorrecta de confrontar los problemas de la vida. Si yo entro en una etapa depresiva, ¿quién tiene la culpa? Yo tengo la culpa. Yo no soy un niño, yo tengo la culpa. Porque yo de alguna manera u otra, yo he estado reaccionando de una manera inapropiada a los problemas de la vida. Dios no me va a pasar la mano, ay, qué pena me da. No, Dios me hace a mí responsable. Y me dice, ¿por qué? Mire, lo hace con pregunta, ¿por qué te has ensañado? Tú no tienes, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Dios no le está poniendo paños tibios a Caín. Dios no está poniendo paños tibios a Caín, lo está llamando a cuenta, lo está llamando a arrepentimiento. Y le dice, ¿y por qué decayó tu semblante? Entonces yo digo a Caín, mira lo que dice, ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Usted ve aquí, hermano, el ciclo, en la parte derecha. Si hace bien, no será enaltecido. El ciclo va a la inversa. Pero mira lo que dice, si bien hiciere. Acción. Él está ahora mismo completamente. ¿Qué hace una persona cuando está enfurecida? Está airada, está controlada, está paralizada, está amarrada, no hace nada. Entonces, los sentimientos, entonces Dios dice ahora, para salir de ese ciclo depresivo, de furia, te aconsejo, si hicieres el bien, serás enaltecido. Va a cambiar todo. Aleluya. Pero no acontece así. ¿Qué dice? Mira lo que dice aquí.
dice, El pecado está. dice, si no hicieras el bien, el ciclo va a continuar. ¿Me sigue, hermano? El ciclo, the spiral will continue. Ese es el punto, hermano. Hay que buscar la manera de cómo romper el ciclo depresivo para que la persona no siga amarrado. Por ejemplo, la persona viene y le dice a usted va a un lugar, ¿verdad? Pues esto es práctico. Los estudios bíblicos en la iglesia, estamos estudiando esto, es magnífico, pero nosotros necesitamos cosas prácticas en la iglesia, estudios prácticos en la iglesia, para poder ayudar a la gente. Amén, amén. Hablando de otra cosa, no puedo ayudarlo, pero cuando viene la persona y dice usted, bueno, hermano o hermana, el problema mío es el alcohol. El problema mío es el alcohol, me llaman el alcohol, gasto mi dinero en el alcohol, esto me ha traído problemas matrimoniales. Entonces, es un caso típico que uno puede confrontar. ¿Qué usted hace con esa persona? Primeramente, el alcoholismo, la Biblia no dice que el alcoholismo es una enfermedad. Fíjese, la Biblia no dice que la depresión es una enfermedad. La Biblia no dice que la homosexualidad y el lesbianismo es una enfermedad. Y la Biblia no dice que el alcoholismo es una enfermedad. Ahora, usted lee los manuales médicos, aunque yo lo... Entonces, ¿a quién yo voy a creer? ¿A quién yo le voy a creer? Yo le voy a creer al doctor tal más cual que dice que es una enfermedad. ¿Cuál es la evidencia? How do you catch it? ¿Y por qué a mí no me afecta? ¿Por qué? Porque yo no tengo esa enfermedad. Eso es contagioso. Si yo o sea, es catchy como un resfriado. Nonsense. Entonces, society, la sociedad ha sido engañada completamente, con ideas equivocadas. En el campo médico, terriblemente en muchas áreas, ¿verdad? Ha habido una comercialización, es todo comercial, todo, en todo el sistema. Y uno tiene que decir, yo no voy a ser conejito de indio, ¿verdad? Donde va a visitar a la gente. Yo voy a nadar en contra de la corriente. Don't count on me. Yo no voy a ser parte del sistema corrupto, de las cosas que se hacen. Entonces, cuando le dice usted a esa persona que está en el alcoholismo, y usted comienza a aconsejarlo o a aconsejarla, usualmente más los hombres que las mujeres, y usted comienza a hablar con ese hombre que está amarrado por ese ciclo, y se siente la familia, ella está deprimida, ella está triste, problemas en la casa, problemas con los muchachos. ¿Cómo se rompe todo eso? Primeramente, el evangelio, naturalmente, es el poder del evangelio es lo único que puede ayudar a esa persona. Yo no puedo mandar a esa persona, claro, hay lo que se llama detox, etcétera, etcétera. Aquí en esta iglesia acá, esta iglesia que nosotros alquilamos acá, pues la iglesia reformada, ellos tienen el programa de los 7 pasos, creo que, de Alcohólicos Anónimos, todo esto, ¿verdad? Bueno, que Dios lo bendiga y que Dios le ayude. Pero aparte de todo, no queremos, ¿cómo lo puedo poner correctamente? No queremos atacar los síntomas, sino en la raíz. Si la persona no se torna a Jesucristo, no hay garantía que esa ayuda sea permanente. ¿Usted me está entendiendo? Esa persona puede dejar de tomar por un tiempo, porque aquí se le está dando terapia, digamos. Le están dando un beneficio, le están dando quizás alguna ayuda médica y él quiere ese beneficio, y temporalmente. Pero cuando vienen las realidades, cuando viene la tentación, esa persona puede caer de nuevo y regresa otra vez. Entonces hay que romper. Lo único que puede es el poder del evangelio. Esa persona tiene que presentar el evangelio como la única manera de salir de ese problema. Podemos hablarle del programa, podemos referirle cuando es necesario referirle. La manera que yo enfoco las cosas, si yo no soy un médico, pero soy un ministro del evangelio, y usted también. Si el problema no es orgánico, usted tiene todos los recursos para ayudar a la persona. Si es orgánico, digamos, si algo mental, emocionalmente, algo que usted detecta, que la persona no está en sus cabales, claro, usted no es un médico, usted le ayuda a lo espiritual, pero esa persona tiene que ser ayudada por alguien que conoce. Pero el problema es tratar de referirlo a, bueno, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, dice, oh, hermano Juan,
esta hermana está muy deprimida y yo creo que es mejor que vea a un psiquiatra. No. Yo creo que vea a un psicólogo. En segunda palabra, a veces el creyente que tiene todos los recursos de la gracia de Dios se lo va a referir a un impío, a un inconverso, que no tiene los recursos, no tiene el poder del Evangelio, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la Escritura. Recuerde cómo definimos lo que es la consejería. Recuerda al principio, ¿qué dijimos que es la consejería? ¿Verdad? Que en la consejería están estos elementos, ¿verdad? Número uno, que algo está mal con el aconsejado. ¿Recuerdan lo que dijimos? Que algo está mal. Que algo está mal. Que la solución está en Dios por medio de las Escrituras. Amén. Tercero, para bien del aconsejado, para gloria de Dios. Ahí están las 4 cosas. Usted no puede ayudar a una persona, claro que sí la podemos ayudar. Definitivamente podemos ayudar. La solución no está en una pastillita. La pastillita puro cuento, rico fraude. ¿Verdad? Engañar a la persona dándole, ¿qué es lo que hace? Le ataca el síntoma. Entonces esa persona se convierte en una adicta a antidepresivo. Eso no va a ayudar. Yo estoy seguro, hermano, que si David hubiese estado en la época presente, David, y hubiese todos esos síntomas de David, digo, este hombre hay que llevarlo a un psiquiatra. Mira qué flaco está David. Oh, David, tú has perdido de peso. David no está tocando el arpa. Vamos, lo meten en el Berkeley Hospital allá, a David, ¿verdad? ¿Y cuál era el problema de David? David había cometido adulterio, era el problema y estaba deprimido. ¿Y cuál fue la solución? Dios envió su palabra por Natán el profeta. Y el ciclo depresivo de David se rompió por la confesión, el Salmo 51. Amén. Ahí está, Amén. el Salmo 51. Entonces, cuando la persona está ahí, entonces hay que decirle a la persona depresiva, ¿sabes? Después que usted habla con la persona, ¿sabe que la depresión es pecado? Y dice, ¿cómo? Eso como que no, that doesn't hit home. Yeah. Está deprimido de pecado. Sí, porque es pecado porque tú estás reaccionando de una manera inapropiada a los problemas de la vida y Dios te hace responsable a ti por los problemas de la vida, ¿verdad? Quizás tomaban a David y, David es rey, está deprimido, vamos a llevarlo acá, vamos a hacer un examen, una evaluación de 20 páginas, un psicoanálisis, vamos a llamar a un experto, en la teoría de Sigmund Freud, que lo pongan en el sofá negro, reclina y el psicólogo de espalda, dígame, cuéntame, let's go fishing, que eso es lo que digo en la conciencia, let's go fishing. Entonces ellos están buscando quién tiene la culpa. No fue la abuela que tuvo la culpa, fue agresiva. Tu papá tuvo la culpa. Usted lo ve aún en los casos de corte, cuando la persona de insanity plea, por ejemplo, cuando una persona comete un crimen, ¿qué es lo primero que tratan de buscar? ¿Cómo sacarlo? Cuando no encuentran base, le hacen un análisis psicológico y tratan de ver, porque la sociedad está tan corrupta que aún los jueces aceptan la teoría de Sigmund Freud. Entonces, si viene un experto en una corte, viene un experto y comienza a hablar, ¿verdad? Y como nosotros somos de laymen, nosotros no sabemos de psicología, ¿verdad? Estamos sentados ahí con el dedo en la boca. ¡Wow! Yeah, son expertos, right? Yeah, son expertos. Ellos van a ellos, entonces, tú como, ¿qué sabes tú? Tú eres un experto, expert knowledge. Eso saben mucho, tú no sabes nada, ¿qué tú sabes de eso? Tú no fuiste a Harvard. Mas, sin embargo, yo estaba leyendo los otros días, hace poco, el presidente de la Psychiatric Association, él dijo que there's 100 theories concerning the psychoanalysis. Which one do I go? 100 teorías sobre el psicoanálisis. En otras palabras, cada psicoanalista determina what school of thought me puede ayudar a mí. Me puede ayudar a mí. Es alguien así. Que teorías, hermano. Teoría con relación al psicoanálisis. Y es verdaderamente una ciencia, ¿verdad? No estoy hablando, ¿verdad? Cuando los psiquiatras que estudian medicina, hay una gran diferencia. No estoy hablando de un psiquiatra que estudia medicina y puede detectar, porque usan las herramientas legítimas de la medicina, y puede detectar si un problema es orgánico o no lo es. Pero el problema es que
muchos problemas que no son orgánicos están bajo la gran sombrilla. Everybody just cover a big umbrella. Eso es lo que le decía, una gran sombrilla. Y ahí entran, se meten debajo de la sombrilla problemas que no son orgánicos y meten a gente en psychiatric wards, por ejemplo, que no están enfermos. Yo me encontré cuando mi mamá fue recluida, porque mi mamá sí estaba enferma, era orgánico lo de mi mamá. Y yo estuve con ella, y había una en Jewish Home, creo que se llama, y estaba esta señora, y ella comenzó a llorar, esta señora, y me llamó, yo comencé a llorar, a mí se me salieron las lágrimas, y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Digo, sí, ella, judía ella, que tú me vengas a visitar cuando tú vengas a ver a tu mamá. A mí, las entrañas me conmovían. Yo, ¿tú no tienes hijos? Sí, uno está acá, otro está allá. Completamente en su juicio cabal, hablando, completamente sana. ¿Qué hace esa señora ahí? Bueno, alguien, además de todo eso, hay un numerito que se llama Seguro Social. ¡Ah, wow! Este plan médico es bastante jugoso, ¿no? Estas son cosas que en la noticia usted no lo va a oír, pero uno no puede dejarse engañar por personas que verdaderamente matan a uno. Usted va a un sitio... Pero a veces son familiares que lo tienen. Exactamente, eso fue, no quieren cuidarlo. Yo lo veo, no, si no. Usted lo ve y está completamente bien. Yo he ido, ¿verdad?, a los lugares así, lugares de envejecimiento, usted ve personas que están bien, que están completamente bien. Caminan, hablan, están aquí. Lo más importante es esto acá. Es una carga. Es simplemente una carga y no lo quiere. Pero terminando esto, hermano, y de esto es solamente, hemos tocado, ¿verdad? Solamente, dice, el pecado está a la puerta. Mira lo que dice. En otras palabras, el ciclo depresivo, como no se rompió, Dios quería romperlo. ¿Usted entiende el punto, hermano? Dios interviene para romper ese ciclo, pero la persona es responsable. Caín era responsable de hacer el bien, ¿recuerdan? Y ahí se rompe el ciclo que él tenía. La persona, usted le hace las preguntas pertinentes en el caso que sea de depresión, y la persona es responsable delante de Dios de cómo salir de ahí. Y es responsable. Yo no voy a romper el ciclo. Si la persona no ha querido trabajar y para romper el ciclo depresivo usted la envía a trabajar, digo, ok, señora, lo primero que va a hacer, mañana mismo te va a trabajar. Lo segundo, cuando llegue, aunque te acuestes a las 12 de la noche, comienza a ver y tú vas a ver. Y ella comienza a funcionar y usted la llama, le da un seguimiento y se va rompiendo. Pero ¿qué acontece? Que si no hace lo que usted dice por la palabra que le está dando, va a seguir. Y ella puede ser una persona que la metan en un manicomio cuando en realidad no tiene ningún problema. Entonces dice aquí viene la culminación, el pecado está a la puerta. Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Él lo mató. Ahí vino, hermano, la culminación de su pecado. El pecado está a la puerta. Y aún Dios, después que peca, después que Caín peca contra su hermano, Dios lo llama y le da otra oportunidad. Y Dios dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está cuando el ciclo no se rompe y se llega al final. Entonces, la clave entonces está cuando uno encuentra casos de depresión, en este caso, es buscar la manera, por la palabra de Dios, de romper ese ciclo depresivo con los principios de la palabra de Dios. Que Dios sea muy glorificado.